corazón y desde cada lugar. Historias que inspiran, te las vamos a llevar. Carleando, Carleando, Carleando. Escucha atentamente, déjate llevar. En cada episodio algo nuevo encontrarás. Bienvenidos amigos a su espacio Carleando. Yo sé que cada sábado ustedes esperan a quién vamos a invitar o a quién vamos a traer y siempre tratamos de llevarles contenido edificante, también testimonios de personas que de alguna manera están haciendo algo por el reino de Dios, personas que quizás no la han tenido fácil, personas que tienen un testimonio muy grande. Hemos tenido pastores, hemos tenido comunicadores, misioneros, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a tener una persona que ha sido deportista, pero también de alguna manera él es un hijo de Dios, una persona que quiere hacer las cosas bien para el reino de Dios, quiere impactar su generación. Es para mí un honor presentarles a Jairo Aparicio, un salvadoreño comprometido que ama al Señor y que desea hacer de este mundo un mejor lugar de cómo lo encontró. ¿Qué tal, Jairo? Un gusto que nos acompañes en Carleando. Bienvenido. Gracias de verdad, Carly. Es un placer, un privilegio realmente poder compartir con ustedes, con toda la comunidad y poder contarles un poco más sobre el servicio a Dios y otros temas que vamos a ir tocando más en la transmisión. Súper bien. Hay una pregunta que es de rigor y se la hago a todos mis invitados y es bien raro el invitado, creo que nadie se ha podido librar de esta pregunta. ¿Quién es Jairo? O sea, ¿cómo te describes a ti mismo tú? Wow, qué loco. Normalmente siempre cuando yo hablo en las conversaciones soy el que pregunta, ¿no? el que me lo pregunta a mí es bien complejo. Ahora me doy cuenta que es complejo responder. Pero, ¿quién soy? Bueno, creo que serviría para dar una pequeña introducción. Soy Jairo Aparicio, tengo 28 años actualmente. Creo que si pudiera definirme como persona, creo que Jairo es una persona súper amigable, que le encanta hablar, que creo que aquí en El Salvador le dicen que hablo hasta por los codos. Y soy una persona que ama estar con amigos, ama conocer gente, hacer nuevas amistades. Creo que eso es lo que me define. Creo que soy una persona muy, muy abierta, que le encanta conectar y conocer la historia de otras personas, así como acá, ¿no? Que Carly quiere conocer mi historia. Sí, de hecho, el objetivo de este programa o de este podcast, porque también lo pasamos en radio, comentarte, lo pasamos en YouTube, pero también lo pasamos en radio, es que podamos crear una comunidad. A veces nosotros pensamos que somos los únicos a los que le pasan cosas malas, a los únicos que les va mal en la vida. A veces pensamos que, chica, pobrecita de mí, porque quiero hacer algo, pero no me salen las cosas. Pero no, el objetivo de este programa es que creemos comunidad y que sepamos de que hay otras personas también luchando contra adversidades, que Dios los ha llamado de una u otra forma, y la diferencia quizás de esas personas es que le han creído a Dios. Entonces es como inspirar a otros a que también se atrevan a creerle a Dios, porque si bien nuestras historias quizás son súper diferentes, cada persona tiene un mundo, y eso lo hemos comprobado en este podcast, que cada historia es un mundo, como dicen, pero el punto en común es de que siempre en algún momento de tu historia Dios se encuentra contigo y está en ti, pues, si le crees a Él o simplemente vas por la vida pensando de que tú tienes la razón o te conmiseras de ti mismo y sigues igual. Pero la mayoría de personas que hemos traído al podcast siempre hay un punto en común de que todas en algún momento determinado Dios les habló, Dios les llamó. Algunos raspados ya de la vida, ¿verdad? Otros quizás en su juventud, en su niñez, pero en algún momento determinado ellos decidieron creerle a la voz de Dios. Pero en tu caso particular, a ti, Jairo Aparicio, ¿cómo es que Dios te habla? ¿O cómo conociste de Dios? ¿Cómo fue tu encuentro personal con Él? Wow.
Yo vengo bien raspado de la vida. No, mentira. Bueno, un poco, en verdad, como todos. Bueno, yo creo que para poder dar un contexto y que se entienda un poco más sobre lo que se viene más adelante, creo que quisiera comenzar diciendo que vengo de una familia donde mi mamá siempre me llevó a la iglesia. Yo fui parte de la iglesia de Tabernáculos Amigos de Israel, creo que se llama. Eh, fui parte de esa iglesia, bueno, estudié ahí también mi bachillerato. Y creo que, bueno, como todos sabrán, en El Salvador pasamos momentos muy duros con el tema de seguridad. Yo soy una persona que vengo de una comunidad, por lo cual sé cómo, cómo se siente vivir en ese tipo de ambientes. Eh, a pesar de que nunca estuve, gracias a Dios por el resguardo de mis padres, nunca estuve involucrado en nada de eso. Pero fue muy difícil. Me acuerdo que sí, era una persona que mi mamá siempre me enseñó a agradecer a Dios, a orar. O sea, como que siempre estuvo Dios presente ahí. Eh, Sin embargo, me acuerdo que en esa temporada que mi familia sufrió de extorsión, fuimos como víctimas de todo el tema de pandillas, y es algo horrible, es algo súper horrible, la angustia de que te van a hacer algo, te va a pasar algo, no sabes cuándo, etcétera. Pero me acuerdo que en ese entonces, como todo, ¿verdad? Como creo que todos venimos a Cristo por necesidad. Todos tenemos una necesidad. Porque la realidad es que el humano no busca a Dios cuando todo va bien. Normalmente siempre es todo color de rosa y nos olvidamos realmente de quién es Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces me acuerdo que comenzó este proceso y lo único que yo hacía era orar, ir a la iglesia, orar, compartirle esto a otras personas que me podían aconsejar o me tranquilizaban. Y en ese transcurso yo conozco a Jesús cuando me congregaba en el tabernáculo. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba a casa y sentía como ese gozo, como esa alegría que no puedes explicar. No puedes explicar, es algo sobrenatural. En ese entonces, pues yo no sabía que era el Espíritu Santo, obvio, pero me acuerdo que fue así, como que tuve ese acercamiento a Cristo, a Jesús, en ese momento. Sin embargo, aquí va como la otra parte y la voy a tratar de resumir lo más rápido posible, es que yo fui becado por el deporte aquí en El Salvador. Entonces yo fui a estudiar a los Estados Unidos gracias a Dios, por puras becas. Entonces siento que no tenía muchas raíces, no era una persona espiritual madura, o sea, no todos tenemos eso, ¿no? Entonces creo que no tenía muchas raíces, no estaba muy arraigado en Cristo, a pesar que tenía así mis momentos de oración antes de ir a dormir, etc. Y en Estados Unidos, con todo el tema de fiestas, universidad, desenfreno, creo que me perdí en el camino, perdí el objetivo, perdí como esa relación con Cristo, ¿no? Entonces pasé esos 6 años, quiero ver 5 años más o menos, hasta que llego a una universidad cristiana en Estados Unidos. Y me acuerdo que era una iglesia por todo, en cada esquina, especialmente en Oklahoma, porque Oklahoma queda, los americanos les dicen the Bible Belt, que es como el cinturón, como de bíblico, podríamos decir, como el cinturón cristiano, que sería Kansas, Oklahoma y Texas, donde está como la mayor cantidad de cristianos, ¿no? Entonces llego a esta universidad, pero igual mi vida sigue siendo igual, ¿no? Como desenfreno, el pecado te arropa, te insensibiliza, y llegas al punto de literal estar enfrente escuchando la palabra de Dios y es como que estás viendo una película como cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que como que el punto donde Jesús me viene a encontrar otra vez es en el momento cuando termino la universidad, cuando me gradué, gracias a Dios. Y llega así, yo creo que lo mío fue más que todo como un sinsentido, ¿no? Como que terminé la universidad, viví este sueño de jugar en béisbol profesional en la universidad, y tener eso, ¿no? Como
wow, como deportistas, etcétera, te levantas, comes, haces gimnasio, dormís y esa es tu rutina, ¿no? Hacer tareas, una vida súper, súper, digamos que en algún sentido es súper chévere, súper lindo. Y llega la parte donde terminó todo y era como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como que te sentías en el limbo, ¿no? Como que estás ahí en una cuerda donde no sabes para dónde agarrar y te comenzás a cuestionar, ¿no? Como quién soy, por qué existo, para qué soy bueno. Y comenzó como esa, digamos que esos momentos son como miserables porque tenés lo que quisiste, ¿no? Como que te graduaste y cualquier persona diría, wow, y los mismos americanos, ¿no? Porque estudiar en Estados Unidos es caro incluso para los americanos, y no digamos para nosotros salvadoreños, como que imposible, ¿no? Como que es un sueño. Entonces, teniendo eso ahí, como que, bueno, me gradué, qué chévere, pero ahora es como que, ¿y ahora qué? O como que, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? Entonces creo que ahí viene y un día me levanté y dije como, voy a buscar, como que obviamente la convicción vino a través del Espíritu Santo, de levantarme y comenzar a preguntar, y tuve una persona que me discipulaba en la universidad, porque era cristiana, o sea, teníamos que ir por obligación a ser discipulados. Entonces, pero ahí como que cambió la cosa, como que yo comencé a ir casi todos los días a la oficina de este señor, se llama Enrique Cepeda, uno de mis mentores que falleció, pero que me ayudó o sea, dejó un legado en mi corazón increíble. Y ahí comienza todo, ¿no? Como que el proceso de sanidad, de reencontrarme conmigo mismo a través de Jesús, de ver quién era yo en Jesús, quién es Jairo, por qué tengo ciertas actitudes, por qué tengo ciertas cosas que pienso que son locura, pero en real son dones que el Señor me ha dado. Por ejemplo, uno de ellos es hablar, que es lo que más me encanta hacer. Por dos. Por todo, ¿verdad? Como que, ¡pah! Entonces, creo que ahí comienza el llamado, ¿no? Como comienza el llamado, el descubrir quién es Jesús realmente, por qué estoy aquí en la tierra, por qué existo, para qué soy bueno, cuál es el propósito. Creo que esa es la frase, creo que, ¿cuál es el propósito de la vida? Títulos, carreras, dinero, acumulación o sea, materiales, qué sé yo, lo que todo el mundo sueña, ¿no? Un carro, una casa y disfrutar la vida lo más que se pueda. Entonces comienza ese como descubrir, ¿no? Como he probado esto, he probado lo otro, pero nada es como que te sacia y como que siempre hay más, siempre hay más. Entonces creo que ahí comenzó el llamado de Jesús hacia mi vida, era como ven y yo te voy a dar un propósito, te voy a enseñar que la vida es... yo los creé con un propósito, como algo en específico, como que yo pensé en algo y pensé en un problema y pensé en ese problema y pensé en Jairo, ¿no? Entonces como, yo voy a mandar a Jairo a la tierra por esta razón, como lo es con todo el mundo, ¿no? Hay unos que no han encontrado el propósito, hay otros que lo ignoran, o hay otros pero todos tenemos un propósito en específico, y creo que eso fue lo que a mí como que fue el gancho que Dios usó para atraerme otra vez a Él. Entonces creo que por ahí comienza la cosa. Bueno, ya que mencionaste el tema deporte, entonces básicamente lo que nos querés decir es de que aquí en el país tú hacías deporte, te ganas una beca, te vas a estudiar a Estados Unidos. Eso de alguna manera también fue favorable para tus padres porque contaste que donde estabas viviendo era un lugar difícil para crecer un joven o que se desarrollara por las presiones externas que había en ese momento y que no era una buena influencia para un joven como tú. En este caso, o sea, ¿por qué te interesaste en ese deporte? El béisbol, ya me comentaste que te gustaba el béisbol, te gusta el béisbol, pero ¿por qué interesarte en ese deporte? Normalmente como salvadoreños nos gusta el fútbol y comemos fútbol, respiramos fútbol, vemos fútbol, jugamos fútbol. Pero sí. Jairo, ¿por qué le gusta el béisbol? Que es un deporte no tan común en el país. Muy buena pregunta. Realmente bueno, la realidad fue yo creo que hubieron varios factores que me fueron como cautivando en el camino. Y el primero de ellos es porque simplemente saliendo del barrio donde vivía antes, literalmente tenía el estadio de béisbol ahí. Estaba literalmente ahí, o sea, salía y estaba el parque de béisbol.
Entonces, claro, siempre como niño jugábamos con mis amigos fútbol. Y una vez me metí a jugar béisbol, que tenía 8 años, 9 por ahí. Y comencé a practicarlo, porque todos éramos, ¿verdad? Como que íbamos al campo de pelotas. Y una vez nos metimos a entrenar béisbol y jugué un partido, una vez me acuerdo. Y en ese partido yo sobresalí bastante. Y yo no estaba pensando, ¿verdad? Como que quiero sobresalir, sino que yo lo que estaba haciendo era jugar, divertirme y como que esa competitividad, ¿no? Que tenemos todos por dentro. Y realmente que la primera fue esa, ¿no? Como que tener el estadio ahí. La segunda fue porque justo después de esa semana que jugué, fui llamado a la selección de El Salvador. Quiero ver, de 9 a 10 o 9 a 12 años, me acuerdo. Entonces me vi involucrado en la primera vez en la selección de El Salvador, que bueno, aquí cualquiera conoce, ¿va? Que estás en la selección es porque por lo menos algo bueno hacer, ¿no? Que algo bueno hacer. Y comienzo a viajar por otros países, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. Y eso como que a mí en ese entonces me encantaba, como que decía, chica, como que salgo, voy con mis amigos a otros lados, conozco, y eso me enganchó bastante. Y la tercera parte es porque a medida yo fui creciendo, y creo que este es un deseo genuino, sin embargo es algo que ahora lo veo de una manera diferente, que creo que no es el foco en realidad por lo cual se tendría que buscar ciertas cosas. Comencé a ver que, porque aquí antes en El Salvador, habían muchas personas que habían firmado contratos con equipos de ligas menores de Estados Unidos. O sea, como por ejemplo, ¿verdad? El Barcelona, el Real Madrid en el fútbol tienen canteras, le dicen en El Salvador aquí, como que tienen equipos en ligas menores, que es los que van subiendo, ¿no? Entonces, lo mismo con el béisbol, tiene equipos en ligas menores, ya sea en ese entonces era Venezuela, todavía tienen en Dominicana, y obviamente que hay un punto final, ¿no? Donde todos quieren llegar a grandes ligas. Entonces, me acuerdo que veía a todos estos hombres o estos chicos llegando con carros, con cosas muy lindas, y a uno como niño, viviendo en lugares de como de escasos recursos, te cautivan todas esas cosas porque no las tenés. ¿Entendés? Como que, wow, como que mira ese. Y comencé a buscar como que digamos como la salida de esa, digamos, pobreza, aunque tampoco fuimos así como pobres, ¿no? Pero sí, estábamos dentro de ese círculo social. Entonces yo era como buscar el éxito, ¿no? Como esta es mi puerta hacia el éxito, como el éxito entre comillas, ¿no? Buscar ese éxito, buscar esa superación, sacar un montón, ¿verdad? Uno comienza a soñar y como que esas tres cosas como que eran el motor de todo, de cuando estaba niño, el motor de seguir, de sobresalir dentro de mis amigos. Entonces creo que por eso el béisbol me cautivó, ¿no? Fue como conocer otros lados, etcétera. Y bueno, pues en realidad que conocí muchos lugares gracias al béisbol. Bueno, y uno de ellos fue que Dios usó el mismo deporte para, en los momentos difíciles, cuando se puso todo esto, justo en ese momento me ofrecen una beca y me voy. Entonces como que, digamos, de algún sentido Dios me resguarda sacándome del país de una manera linda, digámoslo así, no tuve que, o sea, que digamos que sí fui, digamos que de alguna manera fue huyendo, pero no fue que agarré una maleta y me fui de una manera ilegal, ¿no? Que muchas familias lo hicieron también así porque, bueno, no tenían opción. Yo tuve la opción, por pura gracia de Dios, de poder irme legal, o sea, digo, con beca y tener otras oportunidades, pero siempre fue por el béisbol y eso fue como que me cautivó. Entonces, esas creo que son las tres mayores razones por las cuales jugué béisbol realmente. Me encanta. No lo miro mucho, pero me encanta. El deporte sin duda es una gran herramienta para que los jóvenes se puedan desarrollar, desenvolver, etc. De hecho, el apóstol Pablo en varios libros ha comparado que nosotros como creyentes deberíamos imitar la perseverancia que tienen los atletas, es decir,
esa disciplina, porque de alguna manera la vida cristiana es un proceso, o sea, no es lineal, sino que es un proceso que vas avanzando, pero tú tienes que poner de tu parte, obviamente, y el resto lo hace Dios, ¿verdad? Pero en tu caso, ¿cómo haces una transición? Porque a ti te gusta mucho el compartir de Dios, el hecho de poder hacer misiones, en algún momento la hiciste. ¿Cómo haces esa transición de, hey, soy deportista, pero ahora quiero también involucrarme en compartir del reino de Dios? Wow, buena pregunta. Wow, las preguntas están potentes, quiero ver, bueno, creo que yo como que lo vi de esta manera, fue como que llegó como que el fin de una temporada de la vida, como obvio, ¿no? Como todos en la vida tenemos diferentes temporadas, ¿no? Hoy haces esto, hoy haces lo otro, y esto todo lo entiendo ahora, ¿no? Ahora a través de la Biblia, de cómo nos lo explica Jesús a nosotros a través de su palabra, es loco porque yo termino la universidad y termina mi carrera de béisbol ahí. O sea, yo pude buscar una liga, digamos que independiente, o buscar otras oportunidades en otros países, probablemente, ¿no? Pero realmente que, no sé, yo sentí como que mi tiempo en el deporte había terminado, bueno, por varias razones realmente. Primero porque terminás el deporte y comenzás a poner en la balanza muchas cosas, que una de esas es, por ejemplo, bien cotidiana, es como que, bueno, pero si sigo jugando y no agarro experiencia en mi trabajo, una lesión, me puedo lesionar cualquier día y terminó mi carrera y no aproveché el tiempo. Y en mi caso, porque tengo amigos que tuvieron la oportunidad y progresaron mucho en el deporte, y creo que en mi caso fue principalmente como que empecé y dije, no, ¿sabes qué? Voy a invertir en de lo que estudié, etcétera. Pero todavía no tenía muy claro hacia dónde iba. Todavía no era como que, bueno, salió de la universidad porque fue en el último año de la universidad, casi último año de la universidad, bueno, sí, un año y medio, que fue que Dios me comenzó a tratar el corazón, ¿no? Como a sanarlo, como a encontrar el propósito de la vida, el propósito por el cual estoy aquí en la tierra. Pero yo lo que sí estuvo muy presente fue, ok, salí de la universidad, quiero mejorar, me voy a comenzar a rodear de personas maduras en la fe que me impulsen a desear más a Cristo, a desear más lo que realmente vale la pena, lo urgente, ¿no? Está lo importante y está lo urgente, y yo creo que esto es urgente para mi vida. Creo que veo como que eché un vistazo hacia todo lo que estaba sucediendo, ¿no? En el mundo en ese momento. Y comencé a ver como eso, ¿no? Como el predicador de Eclesiastés, ¿no? Como que miraba desde su balcón todo, ¿verdad? Como que todo tiene su tiempo, hay tiempo para jugar, tiempo para esto. Y lo comencé a ver de esa manera, fue como que la gente hace esto, pero no encuentra sentido, hace lo otro y tampoco encuentra sentido. Hacen esto y desperdician su vida en otras cosas, en desenfreno, y siempre hay algo, ¿no? Como una inestabilidad dentro de la persona que me comencé a cuestionar, ¿no? Como que comenzó dentro de mí decir, yo quiero vivir con propósito. Me encanta un libro que leí que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren, que es increíble, se los recomiendo. Yo creo que ese es, después de la Biblia, obvio, el top one, como el número uno, es ese. Una vida con propósito es increíble, o sea, te saca mucho. Y otro libro que me acompañó en esa temporada también fue Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, creo que se llama, de Marco Brunet. Brutal libro. Porque como decías tú, Carlos, al principio, ¿no? Como que uno piensa a veces como que están las personas así, ¿verdad? Como las ultra ungidas, y que solo ellos pueden conocer a Cristo, a Jesús de una manera en especial. Entonces comencé a ver todo eso y yo fue como que dije, voy a priorizar mi vida espiritual
voy a priorizar mi propósito, voy a priorizar qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, desde ese entonces, fue como que el béisbol quedó atrás. Digo, no atrás, sino como en un segundo plano, tercer plano, donde la vida ya no te deja, ¿me entiendes? O sea, yo estaba tan metido, o sea, comencé a servir allá en la iglesia, en la comunidad donde estaba, en Oklahoma City, y comencé a servir y amaba hacerlo, ayudaba en lo que podía, ayudaba con los niños, ayudaba, o sea, en lo que se podía, ¿no? Y me enamoré, me cautivó. Entonces pasé de eso y comencé a dedicarle también tiempo a la carrera, ¿no? En ese entonces hice una pasantía en una iglesia que se llama Life Church en Oklahoma. Y ahí también pasó una parte donde creo que a veces uno busca, y que es importante, ¿no? Creo que si yo tuviera esta mentalidad, hubiese tenido los 15, yo digo, wow, hubiera hecho otras cosas. Pero bueno, no importa, o sea, Dios sabe, ¿no? Dios nunca llega tarde. Pero sí que sé que muchas veces buscamos el descubrir para qué somos buenos. Pero creo que Dios también a veces te enseña para qué no sos bueno. Porque todos somos buenos en algo. Y no todos somos buenos. Y nadie es bueno en todas las cosas. Somos, digamos que, bueno, el cuerpo de Cristo. No somos, unos son ojos, otros son pies, otros son dedos, pestañas, no sé, qué sé yo. Pero todos tenemos una función. Qué sé yo, no sé, un cuerpo no funciona sin un brazo, ¿no? Es como que vi eso de esa forma y comencé a priorizarlo todo y descubrí que es lastimoso, ¿no? Pero que Dios puede usarlo, realmente que la universidad te abre la mente en todos los sentidos porque recibís toda clase de enseñanza, ya sea en el salón de clase o pláticas externas fuera del salón. Y comencé a descubrir que lo que yo estudié no me gustaba y me frustraba. Yo soy una persona que, bueno, es paradójico, pero soy una persona que me cuesta mucho trabajar desde una computadora 8 horas corridas, porque me gusta más estar con gente, tratar con gente. Entonces, creo que dejé eso por un lado, porque Dios me enseñó otras cosas para las cuales no fui creado, para las cuales no soy bueno, y está bien, ¿me entendés? Está bien no estar bien, ¿me entendés? Esa es una frase de un mentor mío. Sentiste bien de que te sentís mal, me decía. Entonces comencé a buscar y es como esos momentos donde Dios te lleva a la soledad. Imagínate, un súper extrovertido en la soledad, ¿no? Como tú y Dios, nada más, en el desierto. Jesús, 40 días, 40 noches, solo él con sus padres. Y era así, era increíble. Yo me acuerdo que en ese entonces, bien, una familia americana, uno de mis mejores amigos en Estados Unidos me adopta y me dice, Jairo, imagínate, o sea, Dios proveyó todo en ese momento, porque fue, Jairo, venite a vivir con nosotros, no vas a pagar nada, todo. Y era loco, porque era como que Dios me proveyó en ese momento para que solo estuviera con él, ¿no? En ese entonces salgo de la empresa, de esa pasantía, porque era una pasantía nada más, y comienzo a buscar trabajo, no encontraba. Pasé 3 meses sin trabajo y lo que hacía todo el tiempo era uno de mis mejores amigos. También me regaló una guitarra súper. Y comencé a aprender guitarra, comencé a tocar la guitarra, me encerraba en mi cuarto, tocaba, adoraba. Y me encerraba a leer la Biblia, a buscar al Señor, a buscar a Jesús. Y es tan simple como abrirla, ¿no? Como abrir la Biblia, y no tiene nada de místico. Abrirla, estudiarla, profundizar, a veces quedarte callado, a veces hablar, a veces llorar, sanar. Entonces, de ahí parte donde Dios me muestra para lo que Él me había creado. Que era para literalmente, ¿cómo es que ese pasaje? Siempre, yo soy malo para la cita, pero me acuerdo del contexto. ¿Cómo era? De hablar sobre aquel que estaba en el trono, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De hablar sobre sus atributos, así lo entendí yo en ese momento, como hablar de quién Él es, de lo bueno que Él es, de lo misericordioso que Él es. Entonces comencé a agarrar eso y me aferré a eso. Entonces, literalmente mi vida se volvió full iglesia, en mi caso, ¿no? En mi caso, ese es como porque hay propósito, todos tenemos propósito, como glorificar a Dios. Ese es el propósito de todos.
glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Ya sea como, qué sé yo, no sé, la persona que barre, qué sé yo, la mamá que cambia pañales, o el papá que sale a trabajar a las calles, o sea, glorificar a Dios en todo, no ser luz en todos lugares. Entonces, comencé eso, pero claro, Dios tiene un propósito específico para cada persona. Y sentí en ese momento que Dios me estaba llamando hacia un poquito más hacia lo ministerial y comencé a integrarme bastante en ese momento, en esa temporada. Y creo que de ahí fue como que pasé de jugar béisbol, porque intenté un par de veces volver otra vez y ir a jugar con la selección de El Salvador mayor, pero como que entendí en ese momento, fue como que creo que no es tiempo ya, como que no es tiempo, como que esa temporada pasó y creo que le tengo que dar prioridad. Y ahí fue donde pasó, ¿no? Como de ser beisbolista a pasar a ser una persona que realmente me apasiona todo lo que tiene que ver con la Biblia, con Cristo, con la iglesia. Y creo que de ahí parte todo. Qué bonito lo que nos has contado, y yo creo que me quedo con eso que tú decías, todo pasa por algo. O sea, a veces decimos, porque pasé por ahí, porque tuve que vivir este proceso, porque tuve que conocer a estas personas, pero en realidad en la matemática de Dios todo tiene una lógica del porque tal vez nosotros no la comprendemos, pero me llama la atención. O sea, si tú estabas, digamos, ya se puede decir con una vida ya en Estados Unidos, ya digamos consiguiendo empleo, esa familia te adopta, todo estaba saliendo, se puede decir, hasta cierto punto bien, pero ¿en qué momento tú decides regresar al país que te vio nacer y pues venir a hacer también aquí la obra de Dios? ¿Cómo es que nace ese deseo de regresar? Wow, es loco, realmente es una historia muy graciosa, pero bueno, principalmente porque yo estuve con visa de estudiante en Estados Unidos, o sea, ese es el primer punto, ¿no? O sea, como que, obviamente, sí, ¿verdad? Hice la vida en Estados Unidos, amigos, tengo un montón de amigos en Estados Unidos que los amo mucho, entonces, pero siempre fue como que no me sentía, digamos que sí me sentía que tenía una vida allá, pero como que nunca me sentía arraigado allá, y no es que no quisiera, sino porque no tenía como una residencia de decir, bueno, aquí yo sé que puedo estar y etcétera, ¿no? O sea, era como que esa inquietud siempre. O sea, yo creo que si se hubieran dado las cosas allá, qué sé yo, no sé, hubiera tenido una residencia, algo así, creo que hubiese cambiado la decisión en ese momento. Aunque, no sé, ¿verdad? Yo me hubiera llamado de otra manera también, no sé. Pero de ahí parte donde termino mis estudios, se termina mi visa. Entonces yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces los pastores que tengo en Oklahoma, ellos son paraguayos y son argentinos. Entonces ellos tienen una iglesia en Paraguay y en Argentina. Entonces yo vi esa oportunidad como, o sea, comencé a pensar realmente, como, ¿será que pruebo? ¿Será que comencé a orar? Y creo que sentí mucho ir allá, sentí mucho ir a Paraguay. Estuve en Paraguay casi un año realmente, casi un año. El año pasado llegué a Paraguay en marzo, el 27 creo que fue. Y realmente que Dios me procesó mucho también allá. Allá fui a servir a la iglesia también, fui a aprender mucho, literalmente yo como persona creo que crecí mucho, mi perspectiva de la vida cambió mucho más todavía. Entonces, de ahí parte que yo vengo a El Salvador porque tenía otros planes, de ir a otro lugar, pero al final no se dan estos planes. Pero igual, o sea, yo vengo a El Salvador también por hacerme algunos chequeos médicos y toda la cosa, contando que iba a pasar a visitar a mi familia y me iba a ir, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces pasó eso y al final fue como que cambiaron todos los planes y me veo aquí en El Salvador y es como, wow, qué loco, como que estoy acá. O sea, siento que ha sido, no sé, muy rara esta temporada. Todavía no tengo la respuesta, todavía no tengo el por qué, todavía. Pero trato de, como te digo, como tú lo decías, ¿no? Como la vida con Cristo, con Jesús es siempre de gloria y después valles y de gloria, porque todos dicen gloria en gloria, ¿no? Como todo para arriba, pero siempre es muy, como te digo, fluctúa demasiado. No es lineal. No es lineal, exacto, no es lineal. Y es esa parte de que
o sea, Dios nos tiene que hacer madurar. Justo estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas en la vida? Y suena muy motivacional el libro, no es cristiana, la autora creo que es cristiana, pero el libro no es como que te menciona Biblia, no, nada, pero te menciona unos principios muy buenos. Yo voy a recomendar libros aquí porque están muy buenos. Está bien, está bien. Y realmente que habla de gestión de emociones, conocer cómo funciona tu cerebro, es muy profundo realmente, es una psiquiatra española y me impactó mucho, ¿verdad? Y lo vemos en la Biblia, o sea, yo lo que hago es que cuando leo un libro, lo leo a través del filtro de la Biblia, siempre es como pasarlo por el filtro, porque qué loco es pensar que todo lo que el humano está descubriendo ahora, la Biblia ya lo dice desde hace mucho, ¿me entiendes? Cosas muy trascendentales, como por ejemplo, yo no sabía que el cerebro, por ejemplo, cuando una persona está padeciendo de ansiedad y de depresión y todo este tipo de trastornos o de traumas, recordar tiempos buenos y agradables del pasado activa los químicos del cerebro para volver a tener esas sensaciones, ¿no? Entonces, me parece loco porque cuando David abre en los salmos, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué loco, yo digo, wow, qué loco, qué locura, me parece increíble. Entonces, es como, no como eso, como en la vida con Cristo, es como esos momentos donde Dios te madura y te madura a través del sufrimiento. Realmente que a nadie le gusta el sufrimiento, pero es que si la semilla cae, no es enterrada, no da fruto. Y suena muy fácil decirlo, ¿no? Como, no sé, alguien que nos está escuchando o nosotros mismos que podemos, qué sé yo, compartir de esto. Es como que hemos pasado momentos de dificultades, de sufrimientos, de rupturas de corazón, de frustraciones, donde lo único que te queda es en ese desierto, ¿no? Como en ese momento llorar, como dice el meme, una lloradita y para adelante, ¿no? No, pero es como llorar y expresarle todo al Señor. Y en esos momentos de intimidad, en esos momentos de sufrimiento, como siento como que Dios grita mucho más, como que la voz de Dios es mucho más fuerte, como que escuchas a Dios mucho más cerca todavía. Y es eso, ¿no? Como que eso es lo que siento, como que Dios te lleva, sí es cierto, ¿verdad? Hay momentos de pico, como de donde vos decís, pocha, como que está súper, estoy pasando uno de mis mejores momentos de mi vida, pero la realidad es que Jesús no nos prometió la perfección en la tierra, ni no nos promete una vida próspera, ¿no? Siempre. Y próspera digo de una manera integral, ¿no? Económica, emocional, familiar, lo que sea, ¿no? Pero es que la forma que Dios hace madurar, dice que Dios es un padre que, como un padre que así disciplina, Dios disciplina también. Y no disciplina esa, ¿no? Que como a veces nosotros entendemos por cómo nos criaron de disciplina, que te pegaban y todo, ¿no? Pero sino una disciplina como una dirección, como una renovación de tu corazón, de tu mente, de cómo ves las cosas. Entonces siento como eso, que esa temporada, por eso te digo, no tengo respuesta a cómo es que que vengo aquí en El Salvador. Ciertas cosas, ¿no? Como decisiones, que Dios obra en todo, ¿no? Que todo obra para bien para todos aquellos a quien aman a Dios, ¿no? Entonces, es muy importante recordar eso. Creo que eso es lo que me ha traído aquí a El Salvador. Muchas cosas, pero todavía no tengo la respuesta en específico. Excelente. Ya para ir aterrizando, porque no me vas a creer, ya el tiempo casi se nos está agotando, pero no quiero dejar de preguntarte esto, no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. ¿Qué consejo vos le darías a una persona que a lo mejor quizás es más joven que tú, o puede ser que quizás mayor que tú, pero que esa persona se cuestiona en realidad, ¿por qué me pasan cosas malas? O sea, yo quiero buscar a Dios, pero entre más lo busco me vienen más pruebas o vienen cosas malas. Estoy intentando quizás madurar, pero me cuesta madurar espiritualmente. ¿Qué consejo le daría a Jairo desde la experiencia que él ha tenido? Obviamente sabemos perfectamente que la fórmula no es la misma para todas las personas, porque ya lo dijimos al inicio del programa, que cada mundo, cada vida es un mundo, cada historia es un mundo diferente, pero sí podemos tomar en cuenta ciertas cosas, ciertos consejos, ciertos tips
bueno, ya lo dijiste tú, la Biblia para ti ha sido fundamental para no equivocarte o para tomar consejo cuando no sabes qué hacer. Pero particularmente, ¿tú qué aconsejarías a una persona que está buscando el propósito y que todavía siente que a pesar de que conoce al Señor, pero no está disfrutando la vida como debería disfrutarla? Wow. Wow, qué poderosa. Wow, qué loco. Creo que es cierto, mira, creo que sería bueno comenzar diciendo que la fórmula no es la misma para todos. Creo que Dios trabaja en todas las personas de una manera completamente diferente, que es lo que ha pasado, ¿no? A veces como que queremos encerrar a Dios en una caja y que todos pasen por el mismo proceso que yo pasé, pero la realidad es que todos pasamos procesos muy distintos, unos más difíciles que otros, unos más dolorosos que otros, pero al final es eso, ¿no? Creo que lo segundo, aparte de eso, sería de no olvidar, porque me pasó a mí, que cuando yo quería regresar a Cristo y comenzar a orar y etcétera, siempre era eso como que se hacía un poco más difícil, como que las ofertas te comenzaban a salir mucho más. Creo que no tenemos que descartar nunca que siempre, cuando nosotros tratamos de buscar a Jesús, siempre hay alguien que está interesado en evitar eso, ¿no? Y obviamente que muchas veces como que lo exageramos, ¿no? Pero es la realidad. Dice que nuestra lucha no es contra personas, no es ni contra carne ni sangre, dice, sino contra huestes, dice, celestiales. Entonces hay alguien que está bien interesado en que no busques a Jesús. Y ese es Satanás, ¿no? Entonces, siempre las ofertas van a estar ahí. Pero lo que específicamente me ayudó mucho a mí fue disciplinarme. Claro, disciplinarme en esta área, ¿no? Porque hay muchas áreas que todavía sigo, o sea, nadie tiene resuelta la vida, o sea, eso ya sería religiosidad, ¿no? Como creer que hay personas que ya como llegan a un top y ya están como que resueltas la vida, ¿no? Y no es así. Uh-huh. Todos tienen sus luchas. Ahora en redes sociales es lo más complicado. A veces hacerle entender al corazón, es decir, está pasándola bien, pero la realidad es que las redes sociales es un lugar donde pones tus mejores momentos, ¿no? No los peores. No ves a nadie posteando. El papel aguanta con todo, también las redes sociales aguantan con todo. Claro, es así realmente. Entonces creo que es como, yo me acuerdo, mira, yo como que, o sea, está ese gozo al principio, ¿no? Como que, quiero más de Jesús, quiero más, pero no sé cómo leer la Biblia, no sé cómo orar, no sé, o sea, me encuentro en esto, ¿no? En este punto. Y yo me acuerdo que cuando yo hablaba con mi pastor en ese entonces, él nos aconsejó, miren, abran la Biblia y comiencen con metas pequeñas. Y yo comencé, literalmente, mira, yo no entendía la Biblia realmente. Es que es complejo al principio, es difícil. Hoy tenemos la facilidad que hay un montón de versiones que te facilitan mucho, gracias a Dios. Y lo que yo hacía literalmente era abrir la Biblia, me acuerdo, a la hora que yo más me sentía, bueno, en ese entonces antes de ir a trabajar porque me sentía más fresco. Y literalmente a la par ponía mi teléfono y ponía un cronómetro, literal. Suena muy así como muy como rígido, pero no es así. Porque es una disciplina, en realidad es una disciplina también. Al principio comienza con una disciplina, después de ser una disciplina, pasa al deleite. Después de que te disciplinas, después se te vuelve un deleite porque comenzás a anhelarlo. Ya es parte de tu vida, ya es parte de tu rutina y vas descubriendo y vas viendo el carácter de Cristo día tras día, ya sea comenzando con 1 minuto. Yo me acuerdo que comencé con 2 minutos. Literal, ponía el cronómetro, abría Salmos y leía, y cuando sonaba el cronómetro le ponía una pausa y oraba literalmente 1 minuto. Y yo era como que al principio era como, Señor, no entiendo nada de lo que acabo de leer, pero Señor, ayúdame. Y era como lo mismo, ¿no? Señor, ayúdame. Señor, mi corazón está rendido a ti, te lo entrego todo. O sea, creo que lo tercero sería estar dispuestos para Cristo. Estar, Señor, en mi fuerza no puedo. Realmente nadie puede en su fuerza. Es muy difícil. Pero por eso Dios nos dio a su Espíritu Santo, que es el que hace que nazca esa hambre,
de esa relación. Cuarto, creo que sería una amistad con Jesús. Ver eso, ¿no? Y muchas veces venimos de un trasfondo muy religioso donde era muy rígido todo, pero la realidad es que sentarte a leer la Biblia es hablar con Dios, ¿me entiendes? Hablar con Jesús, hablar y sacarle todo lo que vos tenés en el corazón. Él está ahí, Él es un amigo, es increíble cómo Jesús es el que siempre toma el primer paso para encontrarnos y no nosotros a Él. Porque Él dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Imagínate en ese momento todos los discípulos, ¿no? Gente desde el mar, que pescaba. Imagínate el grupo de los discípulos hablando malas palabras, se expresaban mal, culturas diferentes, uno era ladrón, otro era estafador, el otro era... O sea, una cosa loca, ¿no? Entonces cuando yo me veo en ese espejo, yo digo, bueno, Señor, gracias porque nos mostraste esto, ¿no? Quinto, y creo que esto ya te puedo aterrizar después de que te aferras a Cristo y comenzás desde a poco. Y me acuerdo que yo comencé con 2 minutos y después me tuve que levantar 1 hora antes porque literalmente no sentía que 1 hora se me iba leyendo y orando. Y estar ahí es como lo vas agarrando, es una disciplina. Y quinto, para alguien que la está pasando mal en sufrimiento, bueno, todos pasamos por sufrimientos diferentes, como lo dije, ¿no? Pero sí que Jesús nos promete estar con nosotros. Él dice, hey, van a tener aflicciones, van a tener sufrimiento, van a padecer, se van a enfermar, pero tranquilos, dicen, yo voy a estar contigo. Mi mamá siempre me clavó este pasaje de la Biblia en mi cabeza y siempre fue eso en mi mente, siempre. Josué 1, no me recuerdo, 1:8 o 1:9, dice, esfuérzate y sé valiente, dice, porque yo estaré contigo a donde tú vayas. No te desvíes ni izquierda ni derecha. Pero algo curioso aquí, dice, no te desvíes ni izquierda ni derecha, dice, y yo voy a estar contigo. O sea, cuando tú fijas tu mirada en Cristo y tú dices, Señor, porque tú ves la Biblia y es un montón de gente que sufre. Dios mío, si es para llorar a veces, porque es como que, wow, Señor, de esta tú sacaste, imagínate, José, que Dios le da una palabra, ¿no? Como vas a ser rey, y el tipo después fanfarronea a sus hermanos y le dice, ustedes se van a postrar delante de mí. Y al tipo lo venden, ¿no? Esclavo, preso, imagínate. Y Dios después lo levanta con un propósito. Creo que en el sufrimiento, creo que es abrazar el sufrimiento, porque es importante. No somos de palo, no somos de hierro, somos de carne y hueso, que sentimos, sufrimos. Y creo que es abrazar eso, aferrarte a Cristo, de saber de que Él está contigo, resguardarte con personas en la fe que te... Yo creo que ir a la iglesia o ser parte de una comunidad, como que corrijo ahí, no, ser parte, porque ir a la iglesia todos van, pero no todos son parte. Y creo que ser parte de una iglesia, ser parte de una comunidad, creo que es un regalo de Dios, no es una obligación de tenés que ir a la iglesia, sino que es un regalo porque yo te digo, mira, si yo no hubiese tenido a las personas que tuve en esas temporadas, yo creo que hubiera tirado la toalla hace mucho, porque es muy difícil. A veces son cosas que pasan, a veces son procesos que uno pasa, que Dios permite, o a veces Dios usa eso mismo que el diablo trata de hacer contra nosotros. Siempre Él usa todo para nuestro bien. Pero ser parte de una comunidad en momentos de sufrimiento son los que te levantan. No, yo creo que, wow, eso sería lo más, como que el punto así central después de Cristo, ¿no? Obviamente, es tener esas personas en el momento de sufrimiento, porque vas a necesitar personas que te vean llorar y te digan, todo va a estar bien. Nosotros estamos aquí contigo. Y confiar en Dios que ese sufrimiento, cuando lo comparamos con el peso de la eternidad, son sufrimientos cortos, pocos, como dice Pablo, ¿no? ¿Verdad? Como que, hey, son cortos, dice. Imagínate, Pablo escribiendo esto de la cárcel, o sea, como que yo no le puedo refutar a Pablo, ¿me entendés? Como es que bien surreal, ¿verdad? Es loco. Imagínate, y me doy cuenta, nosotros en Equipo de Béisbol mencionábamos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que ver el contexto donde estaba Pablo cuando él dice eso. Él estaba dentro de una cárcel. Él estaba adentro de... Y bueno, como vemos en fotos ahora en redes sociales, que los que no hemos ido a Europa, ¿no?
vemos cómo era la cárcel de Pablo. No había un orificio de luz. Y el tipo te escribe diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Regocíjense el Señor, dice. En el quiero ver, 4 atrás, capítulos atrás, dice, regocíjense en el Señor. O sea, alégrense. ¿Cómo me voy a alegrar yo en el sufrimiento? Eso solo Cristo te lo puede dar. Y es eso, ¿no? Como aferrarte a Cristo, tu comunidad, y confiar que eso Dios lo va a usar para otra, para de testimonio, para que tú sanes a otra persona o acompañes a esa persona en ese dolor. Porque no hay mejor empatía cuando tú fuiste parte de ese proceso también. Creo que personas que pierden familiares tienen mucha más autoridad de consolar a esas personas que otras, ¿no? Aunque siempre estamos para ayudar, pero creo que cuando tú tienes una herida y es la misma que la otra persona tiene, creo que la empatía es mucho más profunda, va mucho más allá. Entonces, creo que con eso le pudiera aconsejar a alguien que estuviera pasando algún proceso difícil, y eso, creo que es eso. Jairo, increíble plática hemos tenido, creo que podríamos seguir hablando mucho más, el tiempo es corto, pero gracias, próximamente te vamos a invitar, de verdad que el testimonio tuyo es de mucha bendición, y yo sé que más de alguien que nos escuche o nos vea va a recibir una palabra de Dios, porque lo que tú decías es cierto. Todos los procesos que atravesamos, todas las cosas que pasan, tienen siempre un propósito. Por ejemplo, retomando lo de José, si José se hubiera mantenido en su casa, si sus hermanos no lo hubieran vendido, posiblemente él ni hubiese llegado al palacio, porque hubiese estado en la comodidad de su casa, de las comodidades que sus papás le daban. Pero él pasa por procesos difíciles, por lugares difíciles, porque tenía una misión y era llegar al palacio. Y Dios fue usando lo malo para después glorificarse en la vida de José. Y también a ti que nos estás escuchando, no sé qué estás pasando, desconozco la situación por la que te has metido, porque algunas cosas sí nos metemos nosotros, somos los que nos metemos en situaciones. Hay otras que son pruebas de Dios. Desconozco de verdad la situación que estés viviendo, pero algo sí sé, y es que si confías en el Señor con todo tu corazón, que si empiezas a buscarlo día y noche, Él va a hablar a tu vida de una manera pero real, maravillosa, y de una manera que tú le puedas comprender. Así que te dejamos esa observación o te dejamos esa invitación para que puedas también experimentar la gloria de Dios en tu vida, así como Jairo lo ha hecho, así como yo en algún momento también he experimentado ese abrazo maravilloso del Señor. Yo sé que también tú lo puedes experimentar y está en ti. Nada más que te humilles delante del Señor, nada más que le digas, que clames, que le digas, Señor, te necesito, ya no puedo más con esta situación, ayúdame porque yo ya topé, ya no sé qué hacer, ayúdame. Y en esos momentos de debilidad donde somos vulnerables delante de Dios, es donde Él va a llenar tu vida. No sé por qué tenía que decir todo este speech, porque normalmente el cierre es corto, pero a más de alguien yo sé que le va a servir. Gracias por ver Carleando. Te espero la próxima semana con otra historia tan interesante como la de Jairo. Yo sé que el Señor está haciendo cosas grandes a través de este podcast, y la mejor forma que nos puedes ayudar es compartiéndolo con otras personas. Más de alguien le va a servir ese testimonio. Así que gracias por ver Carleando. Nos vemos la próxima semana. Traemos a otro invitado, y por supuesto no te lo pierdas los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en Radio Savage 93.3. Bendiciones. Gracias por ver Carleando. Carleando, Carleando, Carleando. Escucha atentamente, déjate llevar. En cada episodio algo nuevo encontrar.